Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas, grabado en vivo, desde la cabina de Radio Progreso, en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor. Muy bien, son las 8:17. Y estamos completamente en vivo en Pregúntale al Pastor, un programa que lo esperan muchísimos para poder enviar sus preguntas y otros simplemente para escuchar y aprender de lo que se pregunta y de lo que responde el pastor David Aguilar. Sean bienvenidos. Si puedes enviar ya tu pregunta a nuestro WhatsApp, que es el 76006901. Y por supuesto, puedes marcarnos completamente en vivo. Y recordá que las llamadas son prioridad en este programa. Le estamos dando una esperita al pastor David Aguilar. Mientras tanto, por acá ya nos llegan unas preguntas. Por ejemplo, dice alguien, el hermano César Viana, la pregunta que tengo para el pastor es: ¿qué es nacer de agua? ¿Qué tiene que ver esto con el bautismo? Pregunta él. La verdad que está bastante buena la interrogante. También por acá ya me habían enviado, Estela, una nota de voz. No sé por qué la borró. Si puedes enviarla otra vez, con mucho gusto te vamos a escuchar. Y por supuesto yo le traslado esa interrogante al pastor. Le damos la bienvenida, pastor. Bienvenido a la cabina de la Progre. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Muy contento de estar acá. Muy feliz de poder abrir la Biblia con nuestros hermanos y listo, por supuesto, para recibir sus preguntas. Así que ahí ustedes mandan, ustedes son quienes ponen el tono de este programa y los principales actores. Así que listos y esperando. Ok, vamos entonces y leíamos uno al principio y se la hago, la leo a usted. También, pastor, pregunta, dice el hermano César Viana. Mi pregunta es: ¿qué es nacer del agua? ¿Y esto qué tiene que ver con el bautismo? Claro. Esa es una pregunta. También por acá tenemos una nota de voz. Ah, no, este es usted, pastor. Pero aquí está la nota de voz. Bueno, una pregunta, bendiciones, hermanos. Solo quería saber, esta pregunta es un poquito bastante difícil, pero cuando uno llega a Cristo, y tal vez uno no tiene la esposa que es, sino que tiene otra, se había casado con otra, pero está con otra. Cuando uno llega a Cristo, te hacen ver de que vivís en adulterio. Viniese el arrebatamiento, pierde la salvación en ese sentido, hermano pastor David. Porque unos alegan de que si ya aceptaste al Señor tenés que dejar a esa mujer porque estás viviendo en adulterio y tenés que volver con tu esposa, o no sé. Pero al quedarse en esa condición, hermano pastor, o sea, es bien bastante difícil, o sea, perderá la salvación, pastor. Ok. Ahí está la pregunta. Tenemos también a Nilton desde Metapán. Buenos días a todos, pastor, y a ti también. Comenzarles de que he aprendido mucho, no me pierdo el programa todos los jueves, aunque sea repetición, ¿verdad? No me lo pierdo, de bendición. Y sí tengo una interrogante, ¿verdad? Por ejemplo, Adán y Eva, cuando en el tiempo que ellos existieron, ¿será que si ellos no hubiesen pecado, ¿verdad? Pues en realidad yo no estoy seguro cuál pecado es, si me dicen pecado original, pecado de aquí y allá, que la fruta y todo eso. Pero ¿será que nosotros hubiésemos existido si ellos, no hubiesen hecho lo que hicieron? No sé. O sea, yo me pregunto eso, si hubiésemos sido igual que ellos, si no ellos no hubieran pecado. Ok, ahí está la pregunta de Nilton. Y no sé si escuchamos la de Estela también, de una sola vez. Claro. Vamos. Muy buenos días, pastor. Una pregunta, sobre Apocalipsis 20, del 4 al 5. Ahí menciona de
de la primera resurrección. Y en el versículo 4 menciona los que no adoraron a la bestia, bueno, a muchos ahí, ¿verdad? Entonces yo quisiera saber en qué momento se da la primera resurrección o quiénes están ahí. Buenísimo, Okay. buenísima pregunta. Perfecto. Bueno, entonces arrancamos ya. Ok, primera pregunta. Estamos hablando de qué es nacer del agua. Ok, esto es una referencia directa a lo que Jesús habla con un religioso muy famoso de ese tiempo llamado Nicodemo en Juan capítulo 3. Desde el versículo 1 y básicamente hasta el versículo 21 estamos seguros que es una plática que sucede con Nicodemo. Cuando Jesús está tratando de hacerle ver a Nicodemo algunas verdades espirituales, él usa figuras para poderlo ejemplificar y lamentablemente Nicodemo no es capaz de entenderlas. Entonces, a partir de ese momento nosotros tenemos que pensar y comparar escritura con escritura y ahí podemos ver claramente a qué se refiere nacer del agua. Vamos a ir despacio desde el versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ok, aquí comienza la plática, ¿verdad? Nicodemo tiene mucha curiosidad, pero viene de noche para que no lo vean, porque le da vergüenza que sus mismos, voy a decirlo así, coministros o compañeros puedan ver que él está acudiendo a un hombre que está básicamente proscrito, ¿verdad? Ellos no, desde ese momento ya sentían mucha desconfianza por Jesús y el estar con él inmediatamente le hubiese bajado su popularidad, si tú quieres llamar esto popularidad, ¿verdad? O su influencia en los ámbitos religiosos. Entonces, como viste ahí tenemos una llamada. La llamada, y como hemos dicho, tenemos preferencias. Es prioridad, entonces nos vamos entonces al call center. Hola, buenos días. Buenos días, Daniel, pastor. Buenos días. Saludos, Vladimir les habla. Quería hacerle una consulta ahí al pastor. Claro. Adelante. Que sí. Mi pregunta es, en mi caso de que yo tengo la devoción por Dios y estoy agradecido con Él, pero mi trabajo me impide poderme congregar porque tengo turno de día y de noche. ¿Cómo podría tener una comunión con Dios más cercana, más amena, sin que me afecte tanto el trabajo por lo de la congregación? Claro. Buenísima pregunta, Vladimir. Con gusto la respondemos. Bueno, gracias. Gracias a ti, Vladi. Bendiciones, que tengas un bendecido jueves. Continuamos, pastor. Ok. Continuamos. Se nos accidentó el teléfono. Es que como ya está de adorno, ya no lo quieren aquí, pobrecito. Ya no saben cómo usarlo, más bien. Ok, estamos hablando de Nicodemo. Como decíamos, Nicodemo era una figura religiosa con cierta fama o una popularidad, y por lo tanto él decide ir de noche. Y las cosas, realmente, si tú te fijas, Nicodemo no hace una pregunta. Nicodemo dice, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, él está aceptando una cosa, le está diciendo, a ti Dios te ha enviado. Nada más. E inmediatamente Jesús replica como si Nicodemo estuviera preguntando algo. Él dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Es la forma para entrar en el reino de Dios. Y entiéndase que el reino de Dios es el principio del dominio efectivo de Dios sobre la vida de cada uno de sus hijos. Es decir, si tú quieres ser hijo de Dios, tienes que someterte al gobierno de Dios. Y el reino de Dios es algo que no es comida ni bebida, dice la Biblia, sino que es poder del Señor. Es algo que no es material realmente, que no es el gobierno físico de Dios sobre la tierra todavía, sino que es el gobierno de Dios sobre tu vida. Okay. Si tú quieres entrar a esto, tienes que nacer de nuevo, es lo que está diciendo Jesús. Y él explica. Bueno, al final Nicodemo, más desconcertado que nunca, quizás dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Se está refiriendo al nacimiento físico. Y ponga atención en estas palabras. Él está diciendo, o sea que yo tengo que volverme a meter en la panza de mi mamá y me tiene que volver a dar a luz. No funciona así, no dice así. Jesús. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ok,
¿qué está diciendo acá? Lo que está diciendo es, él está diciendo, sí, el primer nacimiento es un nacimiento físico, es el que acaba de describir Nicodemo. Y él está comparando esto al nacimiento de agua. ¿Por qué dice nacimiento de agua? Bueno, si tú te fijas, cuando una mujer da a luz un hijo, ¿qué es la primera cosa que sale? Cuando se rompe el saco de líquido amniótico, sí, es agua, ¿verdad? Es el líquido amniótico. Es la famosa fuente. Exacto, se rompe la fuente, sale agua y el niño sale después. Entonces es una manera de decir nacimiento físico. Él está diciendo, el creyente nace dos veces. Nace una vez físicamente y nace una segunda vez de manera espiritual, que no tiene nada que ver con el nacimiento físico. Es lo que Jesús va a tener que tratar de explicarle aquí a Nicodemo, y Nicodemo pues no la, como dicen en salvadoreño, ¿verdad? No la cacha, no la entiende bien. Entonces él le dice, si no naces físicamente y espiritualmente, no podés ver el reino de Dios. O sea, lo que está diciendo es, nacer del agua es una eufemismo, voy a decir así, o es una expresión para dejar claro que es nacimiento físico, que no naciere de agua. Y, en un segundo lugar, ¿verdad? Después de nacer físicamente, nacer espiritualmente no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Este versículo después nos confirma lo mismo. Es nacimiento de agua es igual a nacido de la carne, o sea, nacimiento físico. Y nacimiento del espíritu, obviamente, es un nacimiento espiritual. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús? Los nacidos del Espíritu no necesariamente son gente que son diferentes o que brillan o que tienen algún distintivo. La gente no los logra ver. Sin embargo, como el viento sopla. Tú sientes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Es decir, no lo puedes percibir con tus ojos. Bueno, a menos que traiga un montón de polvo, ¿verdad? Sí. Pero el viento normalmente no lo puedes ver. No. Entonces lo que está diciendo ahí es, este nacimiento espiritual no es obvio o no es perceptible por nuestros sentidos normales. Los que son nacidos del Espíritu son gente normal, pero que tienen una nueva naturaleza adentro, una naturaleza que nosotros no podemos ver. Entonces dice, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, ¿cómo tienes que nacer espiritualmente? Y él dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es bien interesante porque esta frase que él usa en griego casi que le dice, ¿eres tú el maestro de Israel? O sea, probablemente esto no era un maestro de Israel, era el título que le decían a Nicodemo, el gran maestro de Israel. Eres tú el maestro de Israel y no sabes cómo puede hacerse. Entonces, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahora, le está diciendo, mira, estoy usando una figura que tú puedes entender en nacimiento y no entendés. Si yo te dijera las cosas espirituales, no me vas a entender. Sin embargo, Jesús hace algo aquí. Él hace una pausa. Yo creo firmemente que él se compadeció, porque Nicodemo estaba buscando la verdad. O sea, Nicodemo de verdad quería saber. No era alguien que había llegado para atacarlo, no se aferraba a sus propias creencias. Él de verdad quería entender. Entonces él le dice, en el versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Básicamente, Jesús le predicó el Evangelio. Él está diciendo, ok, no entendés estas cosas, te voy a hacer más claro todavía. El Hijo del Hombre, es decir, el Mesías, él se da un título mesiánico que usa Daniel en su profecía. Yo soy el Mesías, yo descendí del cielo. Pero como Moisés levantó la serpiente de bronce, que era un símbolo de maldición, lo pone en medio del campamento porque había serpientes. Dios había castigado al pueblo y las serpientes entraban y mordían a la gente y la gente se moría. Entonces, cuando eras mordido por una serpiente, el antídoto de Dios era haber puesto esta señal en medio del campamento. La gente miraba la imagen de la serpiente y se curaba. Es decir, no se moría, por lo menos. Era salva. Entonces, de la misma manera, él dice, el Hijo del Hombre ha venido del cielo. Es decir, yo soy el Mesías encarnado, pero yo tengo que ser levantado.
y volverme maldición, o sea, porque la serpiente es maldición. Y la Biblia dice que es maldito todo aquel que es colgado de un madero. Él está diciendo, el Hijo del Hombre tiene que ser crucificado. Y entonces el que mire al Hijo del Hombre, el que realmente entienda qué es lo que está pasando, va a ser salvo. Se va a salvar como la serpiente de bronce salvó a los israelitas en el desierto, y no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es el Evangelio, o sea, Jesús le explicó fácilmente el Evangelio. Y es muy interesante porque esto nos deja una buena lección. Hablar del nuevo nacimiento espiritual como un inconverso es inútil. Sí. No se puede. O sea, no es posible, no entienden una nueva naturaleza espiritual, no entienden el dominio propio, no entienden un montón de cosas que para nosotros son bien sencillas, porque ahora tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué es lo único que puede entender un no creyente? El Evangelio. Y aquí Jesús se lo simplifica al mínimo y les dice, señores, Nicodemo, yo voy a venir, voy a morir, y cuando tú veas que yo muero y crees en mí, tienes vida eterna. Ese es el Evangelio. Solo eso necesitas creer para nacer de nuevo. Entonces, básicamente, es un muy buen pasaje para decirle a la gente, no hablemos de dominio propio, no hablemos de roles, no hablemos de dones espirituales, no hablemos de verdades espirituales profundas con gente que no tiene una relación con Jesús, porque es inútil. Para ellos son locura, es lo que dice Romanos, no lo pueden entender. Entonces, lo único que ellos pueden entender espiritualmente hablando es el Evangelio, y es lo que Jesús hizo en este pasaje. Yo creo sinceramente que Nicodemo se convirtió acá, aunque le dio pena seguir a Jesús, y eso es muy triste. Ok, entonces no sé, estaba hablando del bautismo en agua, sino que... Sí, lo que pasa es que algunos piensan... Porque se puede confundir. Ajá, ellos dicen, este del agua es que tuvo que haber sido bautizado primero, y no tiene nada que ver con el bautismo. De hecho, el pasaje no habla en ningún momento del bautismo. Sí, es cierto. Habla de dos nacimientos, uno de agua y uno de espíritu. Dos nacimientos, uno de carne y uno de espíritu. Entonces, nacimiento uno es igual a agua, nacimiento de agua es igual a nacimiento de carne. Ahí te lo enseñé, en el mismo pasaje está la respuesta. Ok, bueno, perfecto. Ahí estaba una pregunta contestada, y nos vamos no sé si nos vamos con la de Vladimir, ya que él nos llamó y las llamadas son prioridad, así que vamos a avanzar con la pregunta de Vladimir. Vamos a la pregunta de Vladimir. A lo que él está viviendo con lo de su trabajo. Sí, ok, Vladi, no hay, déjame decirte de esta manera, ¿verdad? Yo no veo que esto sea necesariamente algo que tenga que acabar con tu vida espiritual, es decir, todos nosotros tenemos que salir adelante y hay que trabajar, y es parte de la vida, ¿verdad? Entonces, si el Señor todavía no te ha provisto de un trabajo que te permita congregarte los domingos, en estos dorados tiempos, voy a decir, y algo que la pandemia ha hecho, en muchos sentidos ha hecho muchas cosas malas, pero algo que ha sido muy bueno, yo debo decir, es que por lo menos aquí en El Salvador nos ha hecho entrar profundamente en la famosa era digital. Es decir, si tú quieres recibir una predica a cualquier hora, todo está disponible en las redes. Hay buenas iglesias que dan buenas enseñanzas, están todas puestas en la web, y tú puedes recibir esa parte de la congregación de los días domingo, que es un sermón, y puedes ir y estudiarlo, y yo te animo a que hagas de esto una disciplina personal. Es decir, es cierto, no puedes ir el domingo, pero entonces jueves en la noche, que siempre tienes descanso, ve y mira el servicio de tu iglesia. Bueno, si tu iglesia no tiene un movimiento digital, busca una buena iglesia y recibe esta enseñanza el día jueves en la noche, religiosamente. O sea, ahora hablemos de hacer una cita real, ¿verdad? Un espacio en nuestro tiempo real para poder recibir esta enseñanza. Pero también la parte de congregarnos en la iglesia tiene otros componentes que no pueden ser provistos por lo digital. Lamentablemente, hay cosas que nosotros no podemos sustituir ahí. Como por ejemplo, ¿qué, hermano? Bueno, como por ejemplo adorar juntos con un grupo de personas creyentes al Señor. Juntar nuestras voces y alabar al Señor no se puede en la forma digital. Tener contacto unos con otros, comunión unos con otros, amarnos unos a otros, eso no se puede de manera digital. Entonces tienes que buscar yo te digo, una buena iglesia, voy a decirlo así, tiene una serie de grupos pequeños a lo largo de la semana, en diferentes lugares. Pueden reunirse en casas, pueden reunirse en la misma iglesia, y son en un sentido una buena provisión para este tiempo que nosotros no podemos tener en el día domingo. Entonces yo te animo
a que busques en tu iglesia un buen grupo pequeño que te permita conectar con otros y tener estas partes que quizás no puedes tener el día domingo, pero puedes tener durante la semana, y de esta manera pues no te enfrías, ¿verdad? Como a veces decimos, no vamos perdiendo nuestros hábitos espirituales y nuestro contacto con nuestra iglesia. Hay soluciones, es lo que te quiero decir. Y si hoy por hoy no tienes una forma de conectar con esta iglesia, quizás es tiempo de buscar una iglesia que sí te permita tener una enseñanza en digital que tú puedas recibir en un momento que tú has apartado para eso. 2, que puedas ir a un grupo pequeño que te edifique y que te permita tener contacto con otros hermanos durante la semana, al que sí puedas asistir con tus turnos. Entonces eso siempre es posible. Y si en el peor de los casos vamos a decir que de verdad estás tan complicado con tu tiempo que no puedes tener un solo día fijo para ir a un grupo pequeño, también algunas iglesias tienen algo que se llama campus digital, es decir, tienen maneras de tener grupos pequeños de manera digital, de conectarse vía internet y tener por lo menos este pequeño tiempo de comunidad. Por ejemplo, y como te digo, esto no se trata de hacer ningún tipo de propaganda ni nada, pero Vida Nueva, la iglesia a quien sirvo, tiene un campus digital a donde tú puedes conectar fácilmente con ellos. Y si tú quieres más información, pues con gusto te la pasamos ahí por medio del WhatsApp. Si tú no encuentras un lugar a donde hacerlo, hay iglesias que lo hacen, hay buenas iglesias, yo te animo a buscar, y si no encuentras, pues platica conmigo y con gusto te direcciono ahí con lo que hay disponible. Sin embargo, de ser posible, y yo te lo recomiendo de verdad, busca una manera pídele al Señor, o sea, el mayor interesado en que tú encuentres una buena iglesia donde congregarte todos los domingos es el Señor. Entonces, pídele al Señor que te dé un trabajo que no implique trabajar los domingos, si es su voluntad. Y mientras esperas la respuesta de Dios, busca una iglesia que tenga otras opciones para que tú tengas comunión unos con otros y tengas la enseñanza en un tiempo que tú apartes en tu semana, básicamente. Ok, perfecto. Gracias, pastor. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Usted no se desconecte porque ya viene más de Pregúntale al Pastor. Y regresamos a Pregúntale al Pastor. Hoy jueves. Y tenemos pues varias preguntas. Vamos con la que nos hacía el hermano, refiriéndose exactamente a una condición de alguien y si por esta condición esa persona pierde la salvación. Ok, la pregunta era bien específica, ¿verdad? Si hay alguien que está con una mujer que no es la de él, es decir, está hablando de vivir en adulterio, sí, y el Señor Jesucristo regresa por su iglesia, se queda. O sea, eso es básicamente, ¿verdad? Se pierde la salvación en ese caso. Y hemos dicho en muchas ocasiones en este mismo programa que la salvación es un regalo eterno. Es decir, que no depende de mis buenas o malas obras, así como yo no puedo ganarla, no puedo perderla. Ahora bien, no estoy diciendo que entonces, hermano, dele, ¿verdad? Y haga lo que quiera y viva como quiera y el Señor lo va a premiar, porque estaría mintiéndote. ¿Cuál es el balance? Bueno, quizás primero dejarte solo un pasaje que habla acerca de la imposibilidad de perder la salvación. Y en segundo lugar vamos a ir a referirnos más a la pregunta específica de nuestro hermano. Si quieres saber más acerca de esto, puedes buscarnos en el podcast, que donde tenemos varias veces respondida esa pregunta. ¿Se pierde la salvación? La respuesta es no. Dice Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, aquí está también Satanás, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, o sea, lo que estoy viviendo ahora y lo que voy a vivir después, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nadie que lo pueda quitar. Dice Juan 10:27 en adelante que mis ovejas oyen mi voz, ellas me siguen, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna, dice Jesús, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es más grande que todos y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, tenemos un doble seguro. Tanto Jesús como el Padre nos están sosteniendo nuestra salvación. No depende de nuestras obras. Ahora bien, hay un problema bien grande hablando de vivir en pecado, es decir, de tener una vida de la práctica consciente y deliberada en pecar. Es que Jesucristo mismo lo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, hermano, con mucho amor a la persona por la que tú me estás preguntando, tienes que arreglar tu vida. No hay una excusa para esto. Si tú de verdad amas al Señor, vas a guardar sus mandamientos. Hay un mandamiento claro desde los 10 mandamientos, es que no debemos cometer adulterio. Dios hizo uno para una, nos hizo
en una relación que Él quiere que se mantenga a lo largo de la vida hasta que la muerte nos separe. Y si yo di esas promesas delante del Señor y no las estoy cumpliendo, estoy pecando. Entonces no estoy cumpliendo sus mandamientos y estoy demostrando que realmente en la práctica yo no amo a Dios. En este sentido, si tú realmente no amas a Jesús, es muy difícil, yo diría imposible, que tú seas un hijo de Dios. Si tú deliberadamente has escogido una vida de pecado y no sientes absolutamente nada para dejarla y no quieres dejarla, entonces es una señal que Cristo no reina en tu corazón y estás expuesto al infierno. No porque la salvación se pierda, es porque nunca la recibiste. Porque la forma de recibirlo, como dice Romanos 19, es haciéndolo a Él el Señor de nuestra vida. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero hacerlo el Señor quiere decir cumplir lo que Él dice. Y si yo me rehúso consistentemente a cumplir lo que Él dice, puede ser una señal que no tengo una relación genuina con Dios y que voy a ir al infierno, no porque la pierda, es porque nunca la he tenido. Entonces eso es la respuesta que yo pudiera dar a mi querido hermano. Ok, perfecto. Continuamos, son las 8:49 minutos. También nos hacía una pregunta nuestra hermana Estela con respecto a, creo que... ¿La primera resurrección? No, primero era Nilton, entonces. Ok. ¿Qué hubiese pasado si Adán y Eva no hubiesen probado fruta prohibida? Eso. Sí, si Adán y Eva no pecan, el plan de Dios se seguiría cumpliendo. ¿Cuál era el plan? Es fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Ahora bien, yo entiendo, porque el plan de Dios era también que en algún momento el hombre pudiera comer del árbol de la vida, que le permitía vivir para siempre, es decir, ser sano de cualquier enfermedad y tener una vida larga. Entonces, si uno aplica la aritmética básica, se va a dar cuenta que si un ser humano se reproduce, voy a decirla, incontables veces en el tiempo y no muere, entonces va a llegar un momento donde nuestro mundo no va a dar para más. ¿Qué pasaba en ese tiempo? ¿Qué pasaba en ese momento? Bueno, algunas de las personas, los cosmólogos, o sea, aquellos astrónomos que estudian el universo, se han dado cuenta que nuestro universo se expande, es decir, que no es estático, un montón de galaxias, un montón de planetas, es que sigue expandiéndose. Entonces yo creo que aunque en estos momentos hay muchas, yo diría que casi todos los planetas de este universo son inhabitables, pero probablemente el plan del Señor era que la humanidad poblara todo después. Es decir, que Él pudiera fácilmente adecuar nuestro hábitat en otros planetas y seguir creciendo para siempre. O sea, esa era la idea, llenar la creación, llenar el mundo, pero no pasó. ¿Por qué? Porque el pecado entró y entró la muerte. Entonces los seres humanos tenemos vidas limitadas. Nos reproducimos, bueno, como ustedes saben, la ley de la vida, como dicen, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Entonces esa es parte de nuestra realidad hoy. Pero si no hubiese sido, si el ser humano no hubiera pecado, si la muerte no entra y vive para siempre, entonces Dios tendría que haber encontrado una solución para una humanidad que crece hacia el infinito, ¿verdad? Y probablemente sea algo de lo que pase en la eternidad, más adelante, con aquellos que tengan esta capacidad de tener familia. No somos nosotros, son la gente que se convierta en la tribulación, pero eso es otra pregunta que podemos responder si tú nos la mandas en algún momento. Entonces, eso, ¿verdad? Hubiéramos seguido siendo seres humanos inocentes, viviríamos en un estado de inocencia y tendríamos lo que necesitáramos con un mínimo de esfuerzo. Eso es lo que pasaría. Lamentablemente, eso no pasó. No pasó. Y estamos todos aquí metidos en este tren, necesitando de Jesús. Sí. Y esperando una mejor vida. Entonces, que eso es lo que vamos a tener en la vida eterna. Yo lo que digo, Nilton, ¿y en qué momento te sentás y tienes este pensamiento? De ¿qué hubiese sido si Adán y Eva no hubiesen pecado? O sea, pero yo te felicito, Nilton, porque no, la verdad que es un buen pensamiento, sí, y es algo que nosotros deberíamos preguntarnos más seguido. No es común. Sí, lo que pasa es que casi no pensamos los creyentes. Sí, ¿verdad? No tenemos tiempo de meditar, pero es importante responder esas preguntas. Muy bien. Bueno, entonces ahí, gracias, Nilton, por enviar esa pregunta desde Metapán. De hecho, estuve en Metapán, ¿cuándo? Esta semana fui y se me olvidó que... ¿De gira con Skyline? No, andaba haciendo otras cosas qué por aburrido. ahí. Okay. Pero sí probé las santanecas de Metapán y sí, esas son las verdaderas santanecas, sí, muy buenas. ¿Qué son las santanecas? Perdón por mi ignorancia. Bueno, a ver, también está nuestra hermana Estela que preguntaba sobre la primera resurrección. Exacto.
Ok, lo que tú tienes allí en Apocalipsis capítulo 20 es una forma de enseñarnos una verdad que está por toda la Biblia. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 20 se le llama a esto la primera resurrección. ¿Cómo está esto? ¿Dónde está? Bueno, tú puedes encontrarlo en el versículo 24 de Apocalipsis. Dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿A qué se refiere esta expresión? Bueno, él está diciendo, básicamente, es una forma de decirlo en griego, aquí se cierra, aquí termina la primera resurrección. ¿Con quiénes? Con los santos de la tribulación, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús en la tribulación. Este pasaje es muy específico porque lo que está diciendo es que hay un orden en cuanto a las personas que resucitan. Les recuerdo, resurrección es el hecho de morir y volver a vivir para siempre, es decir, me levanto de entre los muertos y no vuelvo a morir más. Lo que viste en Lázaro y en otros personajes que revivieron en la Biblia es que volvieron a vivir pero volvieron a morir. Eso es algo que pasó, pero la resurrección es un hecho en el cual tú resucitas y vives para siempre. ¿Quién fue el primero en hacer esto? Por supuesto que fue Jesús. Y 1 Corintios capítulo 15, versículos 22 en adelante nos narra cómo funciona esto de la resurrección. Dice 15:22 de 1 Corintios, porque así como en Adán todos mueren, es decir, Adán metió la muerte, que es lo que estábamos hablando en la pregunta anterior, sí. Todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, es decir, todos van a recibir nueva vida, pero cada uno en su debido orden. Cristo es el primerito de toda la resurrección, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando tú ves esto en español suena como que fuera una sola frase, pero si tú lo ves despacito, las palabras originales, vas a ver que todas están separadas. El primer ser en resucitar para siempre es Cristo. El segundo o la segunda categoría de personas que resucitaron son las primicias. ¿Qué es las primicias? Primicias en el Antiguo Testamento son los primeros frutos antes de la cosecha principal. Es decir, las primeras cosas que salen en la tierra, porque hay unos primeros frutos y no es la cosecha principal. ¿Quiénes son estos primeros frutos? Son los santos del Antiguo Testamento, que ya resucitaron. ¿Cuándo, hermano? O sea, ¿qué me perdí, verdad? Okay, en Mateo capítulo 27 tú vas a ver uno de los pasajes más extraños de la Biblia, pero ahí narra cómo ya resucitaron. Dice en 27:52 de Mateo, si tú tienes un lápiz y papel, espero que estés anotando, es 27:52 de Mateo, dice algo súper raro, y ahí dice, en el 51, y aquí que el velo del templo se rasgó de dos en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, viniendo a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Ok, ¿qué está diciendo este pasaje? Este pasaje dice, Jesús muere, el velo del templo se rasga, que no era una telita, ¿verdad? Tenía 54 centímetros de grosor, o sea, una telota, se parte. Para ejemplificar que ya tenemos acceso directo a la presencia de Dios. 2, las rocas se parten, los sepulcros, que en ese tiempo eran cuevas, se abren, se parten las rocas que lo tapan, y después de la resurrección de Jesús, es muy específico el pasaje, después de la resurrección de Jesús, muchos santos se levantan de sus tumbas y van a aparecer a muchos en Jerusalén. Imagínate qué susto, que de repente te está tocando la puerta tu abuelita, que ya murió. ¿Me pagás lo que no me... que murió hace años, imagínate tú, qué miedo, qué pasó ahí. Que los muertos en el Antiguo Testamento que murieron esperando a Jesús resucitaron. Esa es las primicias, son las primicias que menciona 1 Corintios 15, ellos ya resucitaron. Por eso cuando vemos en 1 Tesalonicenses que habla acerca de la segunda venida de Cristo, en el arrebatamiento específicamente, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto quiere decir, en Cristo es que murieron después de la cruz. Los muertos que murieron antes de la cruz, esperando a Jesús, ya resucitaron. ¿Quiénes faltan? Faltamos nosotros.
después de la cruz de Jesús, muertos en Cristo, y los que estén vivos en ese momento son resucitados. ¿Y quiénes son los últimos? Dice, si vamos al pasaje de 1 Corintios 23, Cristo, ya dijimos, ya resucitó. Las primicias, los santos del Antiguo Testamento ya resucitaron. Luego los que son de Cristo, estos somos nosotros, la iglesia, que todavía no hemos resucitado. Y por último, hay un apéndice que dice, en su venida resucitan los santos de la tribulación. Esto, si te fijas, por eso es tan específico 24 de Apocalipsis, dice que las almas que están ahí, todos los demás ya tienen cuerpo. Los que recibieron la facultad de juzgar son gente que ya tiene cuerpo y se pone sobre tronos. Ahí estamos nosotros. Pero hay almas todavía. Almas que fueron decapitadas en la tribulación por el testimonio de Jesús. Ellos reciben un cuerpo, vuelven a vivir y reinan con Cristo 1000 años. Y esta es la primera resurrección. O sea, aquí se acabó. Esto es lo que dice 1 Corintios 15, 23. La primera resurrección se cierra con los santos de la tribulación y hay una segunda resurrección que realmente se llama la segunda muerte. Tú puedes leerla más adelante en este mismo Apocalipsis 20, que es cuando todos los demás muertos que estaban muertos resucitan para ser juzgados delante de un trono blanco. O sea, ya solamente para recibir su castigo. Esta es la segunda muerte y pobrecito de aquel que participa en ella. Bienaventurado y santo los que participen, dice Apocalipsis, en la primera resurrección. Pero los que vayan a la segunda muerte, ellos no tienen remedio. No hay oportunidad para ellos, básicamente. Ok. Bueno, ahí está. Pero estas personas, pastor, que resucitaron cuando Jesús resucitó, ellos murieron. O sea, ellos murieron en el Antiguo Testamento, llamémoslo así. Ajá. Resucitan con Jesús, pero no dice qué se hacen después. Si tú te fijas, hay un pasaje bien extraño cuando Jesús resucita y se aparece a María Magdalena y a las demás mujeres. Las mujeres como que lo querían abrazar y él les dice, no me toquen porque todavía no he subido al Padre. ¿Sí? La segunda vez que le aparece a las mujeres se deja abrazar, se deja tocar porque ya subió al Padre. ¿Qué subió a hacer? Bueno, a llevar a todos estos a la presencia del Señor, ¿verdad? Todos estos santos les llevó cautiva la cautividad. Dice Efesios 4:8 que bajó a las partes más profundas de la tierra, llevó cautiva la cautividad, es decir, los santos del Antiguo Testamento suben del Hades a donde estaban, según Lucas 16, en un lugar llamado el seno de Abraham, resucitan, reciben cuerpos y Jesús los lleva delante del Padre para que estén con Él para siempre, ya ahora sí con cuerpo. Y Él regresa aquí a la tierra solamente para cumplir estos 40 días, a donde les habla a todos del reino del Señor y luego vuelve a subir al cielo para ya no volver físicamente hasta el día del arrebatamiento. Ok. Qué bonito. Todo está ligado, ¿no? Sí, todo está conectado. Bueno, dice Gio Ramírez, Dios se bendiga, Dani, y Dios se bendiga al pastor también. Mi pregunta es, después del diluvio solo quedó la familia de Noé, pero más adelante dice que cuando Josué mandó a espías a ver la tierra prometida, vieron gigantes. La pregunta es que en ese momento hubieron gigantes o si después del diluvio solo quedó la familia de Noé. Esa es una de las interrogantes y había una más por acá, no sé qué. Tengo una pregunta en el caso de las personas con enfermedades de incapacidad mental. Entender, ellos logran entender lo que es la salvación como el autismo o síndrome de Down o cualquier otra. ¿Qué pasa cuando mueren si no pudieron aceptar a Cristo Jesús? Es prácticamente la pregunta puntual. ¿Qué pasa con ellos? Ok, bueno, vamos a tratar, tenemos nada nada de tiempo, pero solo por no dejar ahí las ideas sueltas, sí. Y yo comprometido a responder el próximo programa, decirles que la clave de los gigantes es hijos de Dios metiéndose con hijas de los hombres, ángeles contaminando mujeres y teniendo gigantes, llamados Nefilim en hebreo. Esa palabra es clave para entender, porque Nefilim es caído, básicamente lo que significa. Y otra vez esa palabra vuelve a aparecer en Números al hablar de unos gigantes hijos de Anak, es decir, eran de naturaleza demoníaca. Pero de ahí en adelante, todas las demás palabras en el Antiguo Testamento que diga gigante no es Nefilim, es una persona grande. Entonces, lo que tienes es que había gigantes demoníacos, vamos a llamarlo así, y había gigantes grandes. Entonces, estos de Josué y los del tiempo de David son gigantes grandes, pero no Nefilim, no tienen esta naturaleza. Ahora bien, Génesis capítulo 6 dice en el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Es decir, gigantes, esta posibilidad de esta contaminación
ha estado presente desde días de Noé y sigue estando. Pueden volver a suceder, esto puede volver a suceder. No se acabó lo masivo en el diluvio, pero no se acabó la posibilidad de que existan este tipo de seres engendrados por demonios. Lamentablemente esto sigue siendo una posibilidad. No se hace con una gran masividad, pero puede pasar. Y la 2, hablando de las personas con discapacidad mental, son personas que no tienen conciencia de pecado. La clave es si la discapacidad de la persona le permite entender que hay un Dios superior, que lo malo que él hace ofende a un Dios superior y necesita arrepentirse. Esta persona, aunque tenga una discapacidad, necesita entender el Evangelio y necesita recibir a Cristo. Si la persona está completamente fuera de la realidad, no tiene una percepción correcta de sí mismo, por lo que dice Romanos capítulo 7, la conciencia de pecado es la clave para que te inculpen o seas perdonado. Entonces un niño, por ejemplo, sin conciencia de pecado que muere, va al reino de Dios. Es lo que dice, de ellos es el reino de los cielos, dice Jesús. Y una persona con una discapacidad mental que no le es permitido entender su pecado y arrepentirse, también va a la presencia del Señor, porque la clave es la conciencia de pecado. Entonces con eso creo que de manera somera pues podemos responder a estas preguntas y nos quedamos pendientes para el próximo programa. El próximo jueves quizás le damos un poquito más de... Le damos un tiempo. Más explicación. Sí, más explicación, un poquito más de tiempo. Bueno, nos despedimos, pastor. De verdad ha estado buenísimo el programa. Creo que tiempo nos hace falta nada más, pero la invitación es que se conecten el próximo jueves. Así es, los esperamos próximo jueves, si Dios permite, con Biblia en mano y con sus preguntas pues ahí disponibles. Va a ser una bendición poder responderlas. Perfecto. Pastor, ¿usted ha escuchado algún nombre chistoso de algún payasito? Sí, algunos no puedo repetirlos al aire. Sí, pero sí, he escuchado algunos. Sí, mire que mañana me han puesto un reto que quieren que... Bueno, un reto que yo mismo me quise poner. Porque unas niñas que escuchan la radio temprano, yo no logré ponerle su audio. Entonces me pusieron ahí, te vamos a hacer la ley del hielo, ya no te vamos a mandar audios. Ajá. Vengo y les digo, no, yo hago cualquier cosa, díganme qué tengo que hacer para que ustedes sigan interactuando conmigo. Y me dicen, queremos que se pongan nariz de payaso y que cuente un chiste. Okay. Pero luego eso se cambió a que quieren que venga disfrazado de payaso. Ok. Imagínense, así que ahí está el reto para mañana, tal vez ahí lo comparto en las redes sociales. Excelente. Pero la pregunta es, ¿cómo me pondría usted, pastor? Danicito. ¿No? Como todos terminan en hito, ¿verdad? Los sí, payasitos. Tiene que ser. Danicito, no sé. Danicito. DJcito, no DJcito. El payasito DJcito con ustedes. Bueno, pastor, gracias y nos escuchamos el próximo jueves. Y usted no se desconecte de la frecuencia 90.5 porque tenemos mucha más programación para usted. Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas grabado en vivo desde la cabina de Radio Progreso en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor.